Bueno, ahora yo creo que ya no tenemos excusa y vamos a empezar con la presentación. Buenas tardes a todos, algunos ya amigos y conocidos y otros pues encantados de veros en una presentación que yo me imagino que es porque os gusta Gaudí, ¿no? Básicamente, porque al autor no lo conocéis mucho. Pero estoy rodeado de dos buenas amigas y en concreto pues tanto Pilar Aroca como Marisol Donis, perdón. Sabía yo que se me iba a ir el apellido. Pues me van a ayudar a presentar estos dos libros, que es una casualidad de que, no es que hayan salido los dos libros publicados a la vez. Este ya tiene el primero, el de la herencia del lenguaje gaudinista, ya tiene 3 años y lo he presentado, pero básicamente como es un libro de arte y explica el Gaudí, la influencia de Gaudí en el arte contemporáneo. Pues es un libro que lo he presentado más bien en colegios de arquitectos, en centros dedicados a gente que le gusta y le va a la arquitectura. Y sin embargo, este otro es una novela histórica, como va a hablar Marisol, sobre Gaudí mientras está entre Astorga y León. Dos sitios que para la mayoría de la gente que conoce la obra de Gaudí pues casi pasan desapercibidos porque toda su obra casi la ubican en Barcelona, ¿no? Y pudiera ser que, bueno, a nadie le escapa que existe el Palacio Episcopal de Astorga, la Casa Botines de León o el Capricho, pero sin embargo, así como en Santander nunca estuvo, el proyecto lo hizo desde Barcelona y encargó a un amigo de él, Cristóbal Cascante, el dirigir las obras. Sin embargo, en Astorga y en León estuvo a lo largo de 5 años que duraron esa relación, estuvo como unas 13 o 14 veces. O sea, viajó desde Barcelona, por suerte teníamos ya el tren, desde 1863 ya había estación de tren en León y Astorga llegó 5 años más tarde. Entonces, cuando Gaudí le encargan estas obras, no solo diseña los planos, que sí los hace en su estudio de Barcelona, sino que se traslada y dirige las obras él directamente. Bueno, he hecho este preámbulo, pues agradecer aquí al Centro de Cultura Catalana Blanquerna que me haya facilitado este local para hacer esta presentación de mis libros en Madrid, aunque ya lo hice también pero bueno, es una zona más exclusivista que es en la Casa del León en Madrid. Entonces yo, al ser leones, pues ahí ya he presentado mis 2 libros, pero bueno, lógicamente ahí la publicidad no es a nivel global, sino que se dirige a los socios. Y hecho este preámbulo, pues voy a presentar a Pilar Aroca, que se va a encargar del primer libro, precisamente el de arte, ¿no? El más complejo, yo creo. Y bueno, agradecido de que me eche una mano en esta situación. ¿Quieres que presentar primero el libro del lenguaje? Sí, creo que tenías interés en... Bueno, sí, que yo tengo preparado. Eso es. Pues mira, tienes, no sé si está encendido o no. Bueno, no sé si se oye. Si se oye bien. Ahora. Y si no, pues yo levanto un poquito la voz. Espero que se me entienda. Pues la herencia del lenguaje gaudinista es un sugerente y aclaratorio título con que José María Fernández Chimeno ha bautizado esta obra. Su tesis doctoral en el Departamento de Historia del Arte en nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la que yo pertenezco. Se trata de un ensayo sobre la teoría del arte, en donde refiere amplia y profundamente documentado el obsesivo y reiterado estudio de los símbolos de la inconsciencia, que raya en la fantasmagoría. Llevado a cabo por el genial arquitecto catalán Antonio Gaudí, basado en que la mente del creador, la forma, prelude esta nueva arquitectura que potencia los valores plásticos como si la forma hubiese antecedido a la materia. La mayor preocupación de José María en este trabajo ha sido averiguar bajo qué prisma se diseñaron los elementos constructivos más complejos y singulares de este nuevo lenguaje arquitectónico, las formas estructurales que Gaudí
legó a la posteridad, o sea, el modelo polifunicular, aplicado por él, estableciendo una jerarquía entre las diversas tendencias, tradición geométrica, acervo naturalista y visión posgótica, que le confiere ese hálito heredado, esa fantasmagoría que antes hemos mencionado. Al escribir esta magnífica obra ha guiado a su autor principios tales como la meticulosidad, el rigor, el orden y la observancia, prendas de las que abundan en José María Fernández Chimeno. No hace falta más que observar su caligrafía. Él sabe que la clave de esta investigación está en el estudio exhaustivo de las formas gaudinistas. Así, detectar la singular influencia en los numerosos arquitectos posteriores al modernismo gaudinista. Es este un trabajo arduo y concienzudo, bien documentado, que expone con una pragmática comparativa la influencia en quienes han ido a beber de esta fuente que aún mana y que descubrió nuestro genial Gaudí, el arquitecto de Dios, como fue llamado, un arquitecto artista y un arquitecto artesano. Y por último, decirles que el autor de la herencia del lenguaje gaudinista, con una prosa impecable, va desgranando y descubriéndonos en dónde existe dicha herencia y bajo qué prismas se diseñaron los elementos constructivos, citando edificios singulares que acreditan lo que él nos cuenta en su prolija obra. José María siente placer por indagar en los entresijos de la historia del arte y, por supuesto, de la arquitectura, de la que se declara amante y estudioso impenitente. Así nos lo dice él. Y ya nada más que desearles a ustedes que disfruten, tanto como yo, con la lectura de este magnífico ensayo. Pues con ustedes, José María Fernández Chimeno otra vez, y le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradecerte las excesivas alabanzas que me dedicas y ya tendremos después un momento para hablar de esa obra, porque la vamos a ver después en imágenes, más complicada que la que ahora me va a presentar Marisol, porque aparte de que por casualidad le gusta el siglo XIX, justo la obra en la que está ambientada, entonces la ha cogido con pasión y yo creo que se le va a notar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí arropándonos en la presentación de estos dos libros. Mi nombre es Marisol Donis, soy farmacéutica y criminóloga y me gusta casi todo, pero exactamente la arquitectura nunca ha sido una de mis debilidades. De tal manera que cuando yo cogí este libro pensé que iba a ser el típico libro espeso, que no hay quien se lo lea, y me llevé una agradable sorpresa porque me lo leí en 2 noches sin saltarme absolutamente nada, sin saltármelo. Me voy a centrar en este Gaudí, la forja de un genio. Luego ya serán ellos los que desvelen los secretos del otro libro, secretos hasta donde ellos quieran contar, claro. Yo no soy apasionada de la arquitectura, pero José María Chimeno sí, es un apasionado de la arquitectura, pero de la cultura en general. Es un investigador, historiador, escritor, aparte de su profesión, y más que investigador, y yo eso lo sé apreciar, es rastreador de noticias en archivos, en bibliotecas. Se ve que buscando una cosa encuentra otra. Eso se nota por la agilidad que tiene su manera de escribir, su lectura. Se nota que buscando cosas encuentra otras y lo aprovecha todo. Yo eso lo valoro mucho en un investigador y es una de las cosas que más me atrajo de él. Porque yo, antes de comenzar la lectura del libro, me leí el índice y cuando llego al capítulo Actas del Ayuntamiento de Astorga y León, dije, Dios mío, este libro no va a haber quien lo lea. Y hasta ese capítulo ha resultado ameno, hasta ese. Luego les diré por qué.
Este libro es una mezcla entre novela y ensayo y se describe perfectamente el ambiente que existía en esos años de los que habla el libro, que es entre 1888 y 1893. Y se describe al personaje de Gaudí con calor, con veracidad. El personaje de Gaudí yo creo que interesa a todo el mundo porque es un personaje que atrae por el genio que era, por lo rarito que era. Un psicólogo puede encontrar en este personaje un filón, una criminóloga también, luego diré por qué, una farmacéutica también. Es un personaje que merece la pena que se escriba sobre él y parece ser que aquí tenemos a un autor que siente pasión por el espectador. El interés de la lectura de este libro no decae en ningún momento, porque el autor va poniendo lo que yo llamo cebos, ganchos, para que tú no abandones la lectura en ningún momento. Después de un párrafo de arquitectura pura, cuando ya piensas que vas a tener que dejar el libro, resulta que pone una pincelada que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero sí con el siglo XIX, que te mantiene alerta. A ver que me va a contar ahora. Y yo, por ejemplo, como farmacéutica, que te mencioné, hay una cosa que me atrajo mucho. Él describe a un personaje que padece Parkinson, pero el Parkinson del siglo XIX, cuando no se sabía su origen, no se sabía cómo tratarlos, no se sabía cómo mantenerles con un poco más de vida, les dejaban que fuera avanzando la enfermedad y muriera. Hasta ahí todo sabido. No es como ahora, que es una enfermedad perfectamente controlada. Entonces no se controlaba a nadie. Pero yo me entero por un libro de arquitectura, siendo farmacéutica, que a los que padecían esta enfermedad se les ponía lo que se llamaba cara de pez. Yo eso no lo he oído nunca. He tenido que leer este libro para enterarme. Cara de pez, sí, porque cada vez se hacían más inexpresivos, y llegó un momento en que les llamaban cara de pez. Eso ha sido un descubrimiento gracias a este libro. Después siguen poniendo cebos. E intercala que si arquitectura, que si el edificio tal, los planos cual, y me habla de mi ídolo, Conan Doyle, y de el libro que yo creo que más he leído, Estudio en Escarlata. Y me habla de Sherlock Holmes, para una criminóloga, y yo sigo leyendo entusiasmada. Pero claro, llegaba el momento de enfrentarme al capítulo actas de las sesiones del Ayuntamiento de León y Astorga. Me pongo a leer con resignación y me encuentro una cosa amenísima. Y además, pasaba en el siglo XIX, en los plenos de los ayuntamientos, lo mismito que en el siglo XXI, en los plenos de los ayuntamientos de cualquier ciudad, de cualquier pueblo. Esas peleas, ese patrocinador que no se pone de acuerdo con el ayuntamiento, todo eso es que parece sacado de un acta del mes pasado. Y eso también me llamó la atención. Y me leí todo el capítulo de las actas del ayuntamiento. Y luego encuentro un lujo, cómo describe el ambiente del siglo XIX, cómo describe a los personajes que van desfilando por el libro, que son muchos. Encuentro un lujo que me hable de una crónica social, por ejemplo, de repente también te intercala una crónica social. Las fiestas, los bailes, las recepciones, donde asistía Gaudí, con alumbrado eléctrico ya. Bailes de estos de sociedad, y lo describe perfectamente. Ya eso es un cotilleo que ya te separa un poquito del tema de la arquitectura. Hay de todo. Yo creo que en este libro no hay paja, solo grano. No hay nada que sobre, absolutamente nada. Muchas veces los editores dicen, oye, llega a las 250 páginas como sea, y venga a meter paja. Aquí no sobra nada. Está todo minuciosamente calculado para interesar al lector. Yo digo que esto es un libro para todos, absolutamente para todos. Y al final, es que parece un libro hecho para mí, porque al final nos regala a todos los que vayamos a leer el libro, una galería fotográfica
pero fotografías antiguas, fascinantes, y me encuentro a Pepeta, el amor imposible de Gaudí, imposible porque él quiso, claro, pero bueno, una fotografía preciosa de Pepeta, porque yo nunca había visto una fotografía, sabía de esta relación y nunca había visto una foto de ella publicada jamás. A mí me intrigaba, tenía curiosidad por saber cómo era Pepeta, para que él solo se interesó por esta mujer en toda su vida, solo por ella. Yo decía, debe ser una beldad, debe ser una cosa, y sí, una mujer guapa, elegante, viene la fotografía en el libro, y una serie de fotos, a mí me gustan mucho las fotos antiguas, la verdad, una serie de fotos extraordinarias, y también quiero recalcar la importancia de un ilustrador que se llama Carlos Saez, que hace unas ilustraciones magníficas en este libro, y el resumen que quiero recalcar es que es un libro para todos. Aquí no vale, no me gusta el libro porque es que yo la arquitectura, que es lo que dije yo cuando empecé, no. Aquí hay material para todo el mundo, no decae el interés en ningún momento y yo creo que es una caja de sorpresas. El libro es una caja de sorpresas agradables, por supuesto. Así que doy la enhorabuena al autor. Muchas gracias. Y le paso la palabra para que nos hable de la otra joya que tiene. Muchas gracias. Solo tengo palabras de agradecimiento igualmente para Marisol y ahora las invitaría a que pasaran a ser también espectadores, porque podéis ver el vídeo mejor desde la parte opuesta y de paso me pongo yo en ese lado y no tapamos la imagen. Sí, donde queráis. Sí. No, ahí me pongo. Espera, Pilar. Es para ti. Muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo. Me ha resultado Desde para mí. Bonet, entonces, Sí. Pues era Viñoles, Jesús Viñoles, el director mío de la pesquería. Yo, toma, estos míos, intercambio. Luego ya te los dedico. Pues a mí sí me gusta mucho la arquitectura. Entonces, Así que por eso lo he disfrutado. espero que algo te haya, pienso, sí, te haya pienso. interesado. Y me gusta mucho la arquitectura y me gusta mucho Gaudí. Pues vamos a intentar explicar este segundo libro, La herencia del lenguaje gaudinista, y mejor con imágenes, porque la arquitectura sin imágenes sí se hace muy aburrida. Es lo que dice Marisol. Dice, si es un libro de arquitectura y no lleva imágenes, pues entonces está hecho para arquitectos y poco más. Sin embargo, pretendo que este libro alcance al gran público dentro de las limitaciones que tiene, entre comillas, ¿no?, de gran público. No es para ser un libro de novela rosa, ni que se venda en ese ambiente, pero yo creo que puede interesar a más gente de la que parece. Y voy a intentar explicarlo poniéndome allí para que podáis apreciar las imágenes mejor. Se oye ¿verdad? Aunque tengo un texto aquí que sigue las imágenes, voy a improvisar, porque yo creo que es mejor ir explicándoos la idea sobre la marcha. Cuando intenté hacer la tesis doctoral sobre Gaudí, me encontré con que el mismo director de la tesis me dice, bueno, ¿pero qué vas a hacer de Gaudí si ya está todo dicho? Y dije, pues sí, sobre Gaudí está todo dicho, digo, pero la herencia que él dejó y la arquitectura contemporánea es lo que yo creo que se podía intentar hacer una tesis doctoral. Y sobre esa tesis doctoral se basa este libro. Entonces yo analicé de una forma muy sencilla, basándome en la teoría de la Gestalt, que ya explicaré un poco más adelante lo que es con las imágenes, pues las tres tendencias que yo considero tendencias manifiesto que Gaudí dejó para la posteridad, porque Gaudí se sabe que él no creó ningún estilo.
Él cogió elementos de geometría, de naturaleza, o el mismo goticismo, que el neogoticismo que estaba vigente en aquella época, cuando él empieza a construir el Palacio Episcopal de Astorga, pero anteriormente con su maestro también, Joan Martorell, para el que trabajó de delineante, y entonces él lo que hizo fue evolucionarlo, o sea, coger esas tendencias, sintetizarlas y algunas crearlas nuevas, ¿no? Crearlas en el sentido de que, por ejemplo, pues el posgoticismo que yo llamo, que es el que veremos hoy en día en arquitectos como Calatrava, pues Gaudí ya tenía mucho hecho. El neogoticismo del siglo XIX, desde Viollet-le-Duc, con John Ruskin, todo el tema que se hizo en Francia de transformar catedrales como la de Notre Dame, que estaba pues con un montón de añadidos barrocos, que eso pasaría después también con la de León, y quitarlo y hacer un gótico puro, pues esa era una tendencia típica del siglo XIX, y hacer edificios neogóticos como este que vemos del Palacio Episcopal de Astorga. Anteriormente, y esa es una fase que no reflejo en el libro, porque no dejó tendencia, él empezó con la Casa Vicens y el Capricho. Son un estilo neomudéjar, pero es un estilo que lo abandonó enseguida, precisamente solamente hizo esos dos edificios y luego ya se centró en este estilo que se refleja por primera vez en el Palacio Episcopal de Astorga, pero vemos ya, por ejemplo, esos arcos que son unos arcos en forma de abanico en el centro, que es una novedad. Hasta ahora eso nunca se había aplicado en el gótico. Y sin embargo, o ese tipo de entrada, la entrada que vemos lateral, de 3 arcos en abanico, esa es una novedad que él aporta a la arquitectura, pero aporta porque el arco a él le fascinaba. Y como iremos viendo a lo largo de la introducción. Otra tendencia que creo fue esta, el acervo naturalista. Es la primera vez, en concreto, esta fachada de la Pedrera, que se refleja un edificio inspirado en la naturaleza, porque él se inspira en la montaña de Montserrat e intenta hacer un elogio a la montaña de Montserrat, y es el primer edificio que serviría de ejemplo de fachadas naturalistas que veremos a lo largo de todo el siglo XX. La tercera tendencia, y a lo mejor la más conocida, es la geométrica. Él era un amante, para empezar, muy mal estudiante en matemáticas, y en otras asignaturas de la carrera de arquitectura que estaba haciendo, y de hecho, bueno, pues ahí están las notas, y como dijo el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que él era la tercera, o sea, llevaban solo 3 años funcionando como tal, dice, le hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. O sea, eso se lo dice el director de la Escuela de Arquitectura. Claro, hoy en día sería inviable, y a lo mejor es lo que estamos haciendo, es matando el genio de la gente. Yo a veces reivindico esto en el sentido de que un genio como Gaudí pues no podría haber sido arquitecto en el siglo XX o XXI, porque se requería unos conocimientos de otras asignaturas que no solamente era el dibujo, y él tenía el dibujo en la cabeza, la geometría la dominaba perfectamente, y lo veremos en que empieza a innovar, en concreto pues cuando ya se hace cargo de la Sagrada Familia, pues hace ahí unos tallares y crea esta cubierta con sinusoides, una novedad totalmente que nadie se había atrevido a hacer nada parecido, ¿no? Entonces ahí empieza ya la otra tendencia, la geométrica, ¿no? Bueno, pues sobre esas 3 tendencias yo luego creo que le alcanzó la muerte construyendo la Sagrada Familia, pero es aquí donde sintetiza las 3. Aquí hay neogoticismo, aquí hay naturaleza y aquí hay geometría. Aquí están las 3 sintetizadas en esta obra, que no llega a terminar. Por ejemplo, la parte de abajo son unos paraboloides hiperbólicos que han servido para hacer cubiertas, como veremos más adelante, pero que él los aplica por primera vez, y eso es pura geometría. Pero luego tenemos estos pilares arborescentes, que son pilares inspirados en la naturaleza, como si fueran árboles, que es naturaleza, y así sucesivamente, ¿no? Bueno,
Y llegado a este punto, para explicar después la teoría de la Gestalt, voy a hacer aquí una pequeña prueba, como la que hizo un profesor alemán en 1929, un psicólogo, que es Kohler, que trazó 2 garabatos sobre un papel y dijo que se asociaran a cada una de esas palabras, taquete o maluma. Entonces, mentalmente, yo preguntaría, o sea, quisiera que hicierais un esfuerzo mental y que asociarais una palabra a cada una de esas formas. Luego explico el porqué. Porque esto lo hizo el profesor y el 90% la asoció bien. Y ahora vamos a ver el resultado en arquitectura, pero lo veremos en otras muchas cosas. Taquete es una palabra fuerte, con T's, con K's, entonces es con aristas, o sea, hizo como una estrella, ¿no? Sin embargo, maluma, con las M's redondeadas, se asociaba a una arquitectura o a unas formas más sinuosas, ¿no? Y esa teoría servía para estudiar el tema de la psicología humana. Entonces, cómo ve la gente la arquitectura, y como vemos que hay una arquitectura agradable y otra que nos resulta fuerte y arisca. Y bueno, tenemos un ejemplo aquí que pongo de la arquitectura malumiana de Gaudí. Yo considero que él era malumiano precisamente porque buscaba esas formas redondeadas, como hemos visto en La Pedrera, y como hemos visto en este Hotel Attraction, que ideó para Nueva York, justo en la zona cero, iba a ser construido, nunca se llegó a hacer, y solo hay ese boceto, pero como luego se han inspirado arquitectos del siglo XX, desde Norman Foster a César Pelli o otros muchos, se han inspirado en lo que Gaudí ya adelantó, simplemente con bocetos, porque esto nunca se llegó a construir. Y entonces, sobre esas tendencias, una vez establecidas ya las 3 tendencias, lo que hice fue investigar qué elementos representativos de esas tendencias Gaudí había aplicado. Entonces, el primero, por ejemplo, él se inspiró mucho, también cuando estuvo en León, en esos pilares que llaman arbóreos, arborescentes de las catedrales góticas, ¿no? Son pilares fasciculados que parecen un ramillete que se abren después al final con todos esos nervios. Entonces, Gaudí los aplicó en la Sagrada Familia, la vemos en el medio, y los aplicó con unos pilares que intentan imitar, pero ya variación, ya innova, ya son unos pilares arbóreos, que llamamos, ¿no? Como ramas, que se ramifican, pero no como... Él se basó en la arquitectura gótica para avanzar, cosa que otros arquitectos nunca hicieron. Vemos como esa inspiración, por ya en los años 60, 70, Pierre Nervi, también Calatrava, ahí vemos, pilares, diferentes formas de ver los pilares arborescentes, ¿no? Como los tenemos también en el aeropuerto de Madrid o en el Museo de Valencia, ¿no? Otro elemento que él cogió del gótico para inspirar su evolución del gótico fue el círculo. Bueno, pues el círculo todos los hemos visto rosetones en las catedrales góticas, pero él se atrevió y los puso en las alturas. Los puso en la parte superior de su catedral, del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Y si nos fijamos en la de abajo del todo, vemos que la T4 tiene algo de inspiración de eso, ¿no? Yo no digo que son copias, digo que son influencias. O sea, nadie dice que la T4 sea una arquitectura goticista, pero lo que sí hablo es que siempre Gaudí dejó una impronta, dejó unas tendencias con una serie de elementos, como fueron los pilares arbóreos que los vemos en la Sagrada Familia, y que otras personas con otros elementos los están copiando. Seguimos así. El tratamiento de la luz, de las vidrieras, como él lo aplicó de una forma diferente, por ejemplo, ahí en el Palacio Episcopal de Astorga, y como esa evolución del tratamiento de la luz lo hemos visto en arquitectos, sobre todo en iglesias de los años 60, 70, etcétera, ¿no? Y vamos ahora con la naturalista. En la naturalista ha elegido otros 3 elementos, y vemos también cómo él, en la cresta de la colina Güell, hace pilares inclinados. Vemos que la naturaleza también tiene pilares inclinados. Los árboles no siempre crecen rectos, ¿no? Él era muy observador de la naturaleza, por eso le hago aparecer un investigador como un Sherlock Holmes, pero orientado hacia la arquitectura, no hacia los crímenes.
Y vemos como ese ejemplo que él aplicó, los otros arquitectos se inspiraron en él y fuera de España, ¿no? Como Pierluigi Nervi, para hacer el Palacio de Deportes de Roma, pero los veremos después en diferentes edificios del resto de España. Y aquí pongo el ejemplo de la Casa Milá de la Pedrera, otro ejemplo como es la forma cavernosa de la fachada, la forma de elementos que en este caso inspirados en la montaña de Montserrat, pero a raíz de esto, pues Le Corbusier, que estuvo en Barcelona y vio su obra, se inspiró también para hacer una Notre Dame con unas formas totalmente diferentes, evolucionadas. Y vemos más adelante como el Museo Guggenheim de Bilbao o el Centro Magma pues representan elementos de la naturaleza. También es una forma cavernosa exterior, o sea, como una forma rocosa, y el otro es una forma de lava, el Centro Magma, ¿no? Como que de hecho lo reconocen todo esto está documentado, quiero decir que no solamente es inspiración mía, sino que después también ellos hablan, y hay una parte documental en ese libro donde se explica que ellos también tienen esa inspiración, ¿no? De Gaudí. Elementos del color, todos conocemos el trencadís famoso de Gaudí, que ha hecho en el Parque Güell. Bueno, pues como ese trencadís después ha servido para que otros arquitectos, incluso este proyecto del Camp Nou, que nunca se haya llegado a realizar, creo que ya se ha desechado, de Norman Foster, era un homenaje a Gaudí, pretendía ser como lo es la Torre Akbar de Barcelona. Y las bodegas Isos, o sobre todo el mercado de Santa Catalina, ahí tenemos a Enric Miralles, un catalán que le llamaban el Gaudí del siglo XX. Lo que pasa es que el hombre falleció muy pronto, porque no sé si fue con 45 años, tuvo una enfermedad grave y falleció. Entonces dejó inconclusa su obra, ¿no? Y después de la tercera tendencia, la geometría. A él le encantaba la geometría y vemos que esto es un paraboloide hiperbólico que aplica por primera vez en la cripta de la Colonia Güell, para las cubiertas, y vemos cómo esos paraboloides sirvieron para después hacer cubiertas a lo largo del siglo XX con arquitectos que, como Félix Candela, fue un admirador de Gaudí, y aunque fue un exiliado de la Guerra Civil y un arquitecto que después empezó a trabajar en México, donde tiene muchas de sus obras, terminó abajo, fue el que hizo el Oceanographic. Esa forma que vemos aquí de abajo es de Candela, y eso es una inspiración de los paraboloides hiperbólicos de Gaudí. Y las sinusoides que ya hablamos, pero las sinusoides, por ejemplo, pues las hemos visto aplicadas no solamente en la cubierta, también tenemos aquí, Eduardo Dieste hizo en Uruguay una que es las paredes laterales, las isosinusoides, también inspirándose en Gaudí. Vemos como el hipódromo de la Zarzuela, o vemos el mercado de Santa Catalina de Barcelona, o las bodegas Isos de La Rioja, con sinusoides de Calatrava, tienen esa inspiración. La catenaria o el arco parabólico también a Gaudí le interesó mucho. Lo aplicó por primera vez en estas puertas del Palacio de Güell, y fue una novedad, y en principio al parecer fue muy criticado. Cuando lo construyó por el año 1883-84, pues estas entradas eran para que entrara el carruaje, la caballeriza, ¿no? Entera. Después en el interior había un espacio de patio para que los carruajes allí pudieran girar y poder volver a salir. Bueno, pues estas formas, como lo mismo la cubierta que hizo de la Casa Milá, con estos arcos, se aplicaron después en un viaducto, o se aplicaron en la bóveda antifunicular. Este que está aquí es Candela, precisamente en una obra que hizo en México, que le llamaban unas obras que eran una estructura muy delgadita, por esa forma sustentante, que no necesitaba contrafuertes ni apoyos. Eso, a lo mejor, esas paredes tienen 2 centímetros de grosor, y sin embargo soportaban un peso enorme. Está él subido arriba, como podemos ver en una foto de época, ¿no? Y ha servido para mucho, para puentes. Seguimos con ideas que, bueno, terminamos ya con los elementos estructurales que yo seleccioné. Hay más, pero para la presentación, para que no sea demasiado engorrosa, pues son los que yo elegí como más significativos, y esos elementos estructurales son los que después han prevalecido, cambiados de otra manera, evolucionados por arquitectos contemporáneos, como veremos. Pero volvemos a la psicología de la Gestalt,
y de las formas, lo de Taquete y Maluma, y vemos que también esa psicología de la Gestalt se empezó a aplicar en 1921, todavía Gaudí vivía, murió en el 26. Y entonces analizaron sobre todo de cómo veía el cerebro humano las formas, cómo las ve, y sacaron una serie de leyes. Aquí vemos, por ejemplo, que tan pronto puedes ver dos rostros como una copa, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos un rostro mirando al otro en el círculo. Bueno, pues hay 4 leyes: ley de la pregnancia, ley de la semejanza, ley del cerramiento y ley de la afinidad. Estas 4 leyes son las que, sobre todo la de la afinidad, es la que me sirvió a mí para seleccionar edificios que fueran afines a lo que Gaudí había realizado. Pero vemos también que esas leyes sirvieron para no solo la arquitectura, sino para que todos los elementos que conocemos hoy en día, que utilizamos tan sencillo como una cafetera, sean taquetes o maluma. Vemos las formas rígidas de una cafetera o redondeadas, vemos un coche cuadriculado, un coche con formas redondeadas, como este Audi, vemos las sillas. Ha servido para seleccionar mucho el mobiliario urbano, muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día en casa y que no sabemos por qué son de una forma o de otra. Y las hacen para que tú mentalmente elijas una, la que más te guste. Entonces, cuando tengas en casa y veas la cafetera que hay, podrás decir, ¿y qué soy yo, taquete o maluma? Me gustan las formas, los edificios rígidos o los edificios redondeados. Vemos que, ya orientándonos hacia la arquitectura, que esas leyes de la Gestalt están reflejadas en edificios contemporáneos. Por ejemplo, aquí la pregnancia se refiere a Guggenheim, el cerramiento. Vemos cómo ese edificio que está sin cerrar, la mente tiende a cerrarlo, la mente tiende a redondearlo. O como este edificio de abajo, de Nueva York, la mente tiende a continuar las 2 líneas del alero y buscar el vértice, lo que vimos. Y la semejanza, que es la que habló de Gaudí. La semejanza ahora veremos, partiendo de un concepto que puse aquí, 2 dianas concéntricas, y poniendo los 3 tendencias que creó Gaudí, de más fuerte a menos fuerte en la diana, la posgótica, la naturalista y la geométrica, de la A, la B y la C, y luego los arquitectos conocidos, hay más, pero he puesto esos, con también la influencia más importante. Calatrava y Miralles están en el centro como 2 arquitectos con mayor influencia, a mi entender, de Gaudí. Luego llegan Nouvel y Richard Rogers, y luego Norman Foster y Frank Gehry, que están más tangencial, ¿no? Y lo veremos ahora en las arquitecturas que ellos han hecho. Aquí vemos a Santiago Calatrava, con este edificio, el Museo Príncipe Felipe, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y vemos esos pilares arbóreos que los ha evolucionado totalmente, pero que están inspirados en los que Gaudí ya diseñó para la Sagrada Familia. Y esto es un posgoticismo, que yo llamo. Este es un estilo que todo el mundo, al verlo, lo asociaría como si fuera una nueva catedral gótica del siglo XXI. Y aquí tenemos a Enric Miralles, el malogrado arquitecto, que ya comenté que falleció, y él se inspiró mucho en Gaudí también, era catalán, lógicamente, no sé si era de Barcelona. El caso es que aplicó, por ejemplo, en el mercado de Santa Catarina, aplicó como un homenaje a Gaudí una especie de trencadís. Aquí vemos que Gaudí lo que hacía era coger azulejos, romperlos y rellenar las formas redondeadas, para cubrir las formas redondeadas. Él lo que hace es en la cubierta un homenaje con un trencadís hexagonal, recitas hexagonales, las va conjuntando, pero forma colores y tal, pero es un homenaje a Gaudí. Otro que hace un homenaje a Gaudí de forma más o menos intencionada es Santiago Calatrava, con estas bodegas y las formas sinusoides que nos recuerdan perfectamente a las escuelas provisionales, al tejado de las escuelas provisionales. Esto es un poco más conflictivo, pero bueno, a veces la imagen vale más que 1000 palabras, entonces es lo que comentaba. El tema de que lo incluya como una visión posgótica también, porque veo esos pilares de la Sagrada Familia, pilares arbóreos, y los círculos en la parte superior, y veo la similitud
en el interior de la arquitectura del aeropuerto de Barajas, lo cual no quiere decir que el resto sea, sino que siempre estamos hablando de influencias, nunca estamos hablando de que se copie directamente a Gaudí, sino que él dejó unas tendencias por unos elementos arquitectónicos que creó, que innovó y que ahí quedaron para que otros, con nuevos materiales, con hormigón, porque Gaudí no llegó a aplicar prácticamente el hormigón. Me parece que al final de su vida estaba en una torre que le llaman de San Bartolomé, en la Sagrada Familia, donde se estaban planteando hacerla ya con hormigón porque era más barato que hacerlo de piedra, ¿no? Pero claro, no le dio tiempo, no vivió lo suficiente. Era en el momento que estaba el boom del hormigón en toda Europa, ¿no? Allá construyéndose edificios, no solo singulares, sino también viviendas. Un ejemplo de un homenaje también que ha hecho Jean Nouvel, francés, con la Torre APA de Barcelona al Hotel Attraction de Gaudí. Eso él mismo lo aclara en varias entrevistas y lo refleja. De hecho, por eso lo coloca en Barcelona, para que sea un homenaje al Gaudí incontemporáneo, ¿no? Y luego, pues los arcos han servido para mucho. Por ejemplo, aquí vemos los arcos parabólicos. Pues esos arcos han servido para hacer bodegas, han servido para hacer mucho, sobre todo bodegas, en España, muchos elementos. Y luego las famosas paraboloides hiperbólicos que aplicó Gaudí. Aquí vemos lo que le llamaban silla de montar por este efecto, porque este es el paraboloide hiperbólico. Una vez que se hace el dibujo de él, la parte de abajo, y después ¿qué hacen? Cortarlo como si fueran trozos de naranja, de piel de naranja, y elegir superficies. Vemos que la parte de arriba la vemos reflejada en la iglesia de Santa María del Valle. La hizo este arquitecto, Fray Coelho de Portugal, un dominico, que fue el que construyó hace poco, hace 2 días, estábamos precisamente en la romería de la Virgen del Camino, que fue el que hizo esa iglesia, y tiene esculturas de Subirás, otro arquitecto que trabajó en Barcelona, en la Sagrada Familia, otro escultor. Pero también lo vemos en Madrid, en la iglesia de Santa María del Pilar, de Luis Moyá, otro arquitecto que también eligió, se inspiró en Gaudí para hacer determinadas obras, ¿no? Y sobre todo, por lo que vemos, esta de Valencia, el Oceanographic, vemos que es esto multiplicado por 3, haciendo un círculo completo. Vemos ejemplos también de pilares inclinados o con la tendencia ramificada, pero como una palmera, no como las anteriores. Y bueno, vemos elementos también gaudinianos, sobre todo en la fachada del Guggenheim. ¿Por qué? Porque no es una fachada de Gaudí, pero está inspirada en lo que Gaudí hizo con la Pedrera, que fue crear un edificio ambientado en la naturaleza, y el Guggenheim es lo que trata de ser, una forma rocosa. Es el exterior, como si fuera una montaña. Y aquí tenemos pues el famoso Camp Nou, que no se llegó a construir, de Norman Foster. Y con Norman Foster terminamos, ya no río más, diciendo algo, una frase que dejó escrita y que aparece en el libro, que resume en concreto la vigencia de Gaudí. Viene a decir lo siguiente. Dice, los métodos de Gaudí, un siglo después, continúan siendo revolucionarios. O sea, no solo que sean vigentes, sino que son revolucionarios, que están sirviendo para crear edificios de última generación. No es un estilo, no son unas tendencias trasnochadas o que ya no se haga nada sobre ellas, sino que yo creo que cada día se está aplicando más. Y muchas gracias, espero que les haya gustado. Bueno, estos libros los tienen a la venta arriba si alguno tiene interés, en el Centro Blanquerna, los tienen ahí para que los puedan ojear y si les interesa, pues comprarlos. Y muchas gracias por su asistencia.